puerto de Veracruz siempre ha tenido un aura especial, una mezcla de algarabía tropical y melancolía marinera que se cuela entre el sonido de las olas y el pregón de los vendedores. Pero para los más viejos del lugar, aquellos cuyas vidas han estado ligadas al ir y venir de los barcos, existe una historia que se cuenta en voz baja, casi como un secreto compartido con la brisa salada fal, la leyenda de la dama del vestido rojo. Ricardo Ferrer era un hombre de mar, con la piel curtida por el sol y la mirada añorante de quien ha pasado más tiempo en la inmensidad del océano que en tierra firme. A sus 30 y tantos años había navegado por incontables rutas desde los gélidos mares del norte hasta las cálidas aguas del Caribe, pero siempre regresaba a Veracruz, el puerto que lo vio nacer y donde su corazón paradójicamente había encontrado un ancla en la figura de Julia Cisneros. Julia era la dueña de una pequeña fonda cerca del malecón, un lugar humilde pero lleno de vida, donde los marineros encontraban un plato caliente y una conversación amigable. Su belleza era de esas que detienen el tiempo, un cabello azabache con reflejos azulados que caía en cascada por su espalda, ojos color café profundo que parecían guardar secretos ancestrales y una sonrisa capaz de iluminar el día más gris. Ricardo se había enamorado de ella desde la primera vez que la vio, hace ya casi un año, y desde entonces, cada vez que su barco atracaba en Veracruz, su primer pensamiento era correr a la fonda de Julia. Su noviazgo había florecido entre las idas y venidas de Ricardo, alimentado por cartas apasionadas y encuentros fugaces pero intensos. Julia esperaba ansiosamente cada regreso de su amado, y Ricardo soñaba con el día en que podría dejar las largas travesías y quedarse a su lado para siempre. Le había prometido construirle una casa a orillas del mar, en su natal Tampico, donde podrían formar una familia y envejecer juntos, viendo el sol esconderse en el horizonte. Una tarde de primavera, antes de embarcarse en un viaje que lo llevaría lejos de Veracruz durante varios meses, Ricardo le entregó a Julia un regalo envuelto en papel de seda. Era un vestido rojo de una tela suave y brillante, con un corte elegante que realzaba la gracia de su figura. Julia, con los ojos brillantes de emoción, se lo probó de inmediato. El color carmesí resaltaba su piel morena y le daba un aire de apasionada elegancia. Esa noche, en su última cita, antes de la partida de Ricardo, Julia lució el vestido rojo mientras caminaban tomados de la mano por el baluarte de Santiago, contemplando el mar bajo la luz de la luna. «Te ves hermosa, mi Julia», le susurró Ricardo, abrazándola con fuerza. «Este vestido es tan vivo y apasionado como nuestro amor. Prométeme que lo usarás y que me esperarás. Volveré por ti, mi amor. Te lo juro por todo lo que siento». Julia, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. «Te esperaré, Ricardo. Mi corazón navegará contigo en cada travesía. Este vestido será el símbolo de nuestra promesa, el fuego que mantendrá viva la llama de nuestro amor hasta tu regreso». Ricardo partió al día siguiente, con la imagen de Julia vestida de rojo, grabada en su memoria como un faro en la oscuridad del océano. Durante los primeros meses, sus cartas llegaban puntualmente a Veracruz, llenas de palabras de amor y añoranza. Julia las leía una y otra vez, aferrándose a cada frase, como si fuera un salvavidas en un mar de soledad. Vestía el traje rojo en ocasiones especiales, sintiendo la presencia de Ricardo a su lado, imaginando el día de su reencuentro. Pero con el paso del tiempo, las cartas comenzaron a escasear. Primero llegaron con menor frecuencia, luego se hicieron más cortas y frías, hasta que finalmente cesaron por completo. Julia se aferraba a la esperanza, tratando de encontrar excusas para el silencio de Ricardo. En quizás los viajes eran más largos de lo previsto. Tal vez había problemas de comunicación en alta mar. Pero en su interior, una sombra helada comenzaba a extenderse. Un presentimiento amargo que le robaba el sueño y le empañaba la mirada. Los meses se convirtieron en un año. Los marineros que regresaban de los mismos puertos que había visitado Ricardo no tenían noticias de él. Algunos decían haberlo visto en otros muelles, en compañía de otras mujeres, pero Julia se negaba a creer en esos rumores malintencionados. Su Ricardo, su marinero de buen corazón, jamás la abandonaría. Su promesa, sellada bajo la luz de la luna con un vestido rojo como testigo, era más fuerte que cualquier tentación pasajera. Sin embargo, la ausencia prolongada comenzó a hacer mella en su espíritu. La alegría que antes irradiaba se fue apagando lentamente, reemplazada por una tristeza profunda y silenciosa. Dejó de cantar mientras trabajaba en la fonda. Su sonrisa se volvió forzada y sus ojos perdieron aquel brillo
que tanto había enamorado a Ricardo. Seguía vistiéndose con el traje rojo, pero ahora no lo hacía como un símbolo de esperanza, sino como un recordatorio constante de la promesa rota, del amor que se había marchitado en la distancia. La gente del puerto, al ver su pena, trataba de consolarla, sugiriéndole que rehiciera su vida, que olvidara a un marinero que quizás nunca volvería. Pero Julia se negaba a escuchar. Su corazón seguía anclado a Ricardo, a aquel futuro que habían planeado juntos, a aquella casa a orillas del mar que ahora parecía una ilusión lejana y cruel. Una noche de noviembre, cuando la neblina se cernía sobre el puerto como un sudario fantasmal, Julia salió de su fonda vestida con su inseparable vestido rojo. Caminó lentamente por el malecón, con la mirada perdida en la oscuridad del mar. Las olas rompían con fuerza contra las rocas y el viento ululaba como un lamento. Llegó hasta el baluarte de Santiago, el lugar donde había compartido su última noche feliz con Ricardo. Se detuvo en el mismo sitio, sintiendo el frío de la piedra calentar sus lágrimas. Dicen que esa noche, algunos pescadores que regresaban tarde a puerto vieron una figura solitaria de pie en el baluarte, envuelta en la bruma, una mujer con un vestido rojo que parecía contemplar el infinito océano. Al día siguiente, Julia no abrió su fonda. La buscaron por todo el puerto, pero solo encontraron su vestido rojo cuidadosamente doblado sobre una roca cerca de la orilla. Julia Cisneros, la hermosa dueña de la fonda, había desaparecido, llevándose consigo el peso de una promesa rota y el color carmesí de un amor traicionado. El puerto de Veracruz había perdido una de sus luces más brillantes y la leyenda de la dama del vestido rojo comenzaba a tejerse en el imaginario colectivo, esperando la llegada de la próxima noche de niebla y el próximo corazón roto. Tampico, con su vibrante puerto y sus calles de aire distinguido, era el lugar que Ricardo había prometido a Julia, pero cuando regresó, no lo hizo con el corazón de un marinero enamorado, sino con el alma de un hombre que había sucumbido a la ambición y la conveniencia. El mar, su hogar por tantos años, se había convertido en un simple telón de fondo para su nueva vida. Una vida que había traicionado la promesa hecha en un atardecer de Veracruz. La razón de su repentino silencio no fue un naufragio ni un contratiempo, sino una mujer. Su nombre era Lucía, una socialite de Tampico, hija de un magnate naviero. Ricardo la conoció en una fiesta en el extranjero. Era todo lo que Julia no era: tan elegante, sofisticada, una mujer del mundo que no necesitaba un marinero para sobrevivir, pero que le ofrecía a Ricardo un boleto dorado a una existencia de lujos y privilegios. Lucía no era más bella que Julia, pero la opulencia que la rodeaba era un canto de sirena irresistible para un hombre cansado de la vida errante. El brillo de los diamantes de Lucía opacó el brillo sincero de los ojos de Julia, y la promesa de una casa lujosa en la ciudad hizo que la humilde fonda de Veracruz pareciera un sueño de un pasado lejano y sin importancia. El regreso de Ricardo a Tampico fue triunfal a los ojos de la sociedad. Anunció su compromiso con Lucía y se mudó a una mansión con vista al mar, un mar que ya no le hablaba de aventuras, sino de un pasado que quería enterrar. Durante los primeros meses, el olvido le pareció fácil. Se sumergió en su nueva vida, rodeado de banquetes, de reuniones de negocios y de los lujos que Lucía le ofrecía con una generosidad desinteresada. Trató de convencerse a sí mismo de que había tomado la decisión correcta, que Julia era solo una fantasía de juventud, un capítulo cerrado que no merecía más de sus pensamientos. Pero el destino, o el alma de Julia, tenía otros planes. El tormento de Ricardo comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de su mansión, vio un destello de color en la distancia. Un rojo intenso, carmesí, tan familiar que le oprimió el pecho. Era la silueta de una mujer, vestida con un atuendo del mismo tono que el vestido que le había regalado a Julia. La figura se movía entre los árboles, pero cuando se acercó, no había nadie. La primera vez lo atribuyó a una ilusión, a un truco de la luz. Pero la imagen se repitió, en una vitrina de un centro comercial, en el reflejo de un charco de agua, en las cortinas de su propia habitación. El rojo, el color de la promesa traicionada, lo perseguía. El mar, su confidente de toda la vida, se volvió su enemigo. Por las noches, el sonido de las olas que rompían contra el malecón ya no le traía paz, sino un lamento ahogado, un coro fantasmal de dolor y tristeza que parecía susurrar el nombre de Julian. Se levantaba en medio de la noche, empapado en sudor frío,
convencido de que había escuchado un grito, el mismo grito que Julia debió de haber dado al enterarse de su traición. Intentaba hablar con Lucía sobre ello, pero ella solo lo miraba con preocupación, sugiriendo que el estrés del trabajo le estaba afectando. El terror psicológico se intensificó. Una mañana, al abrir el buzón, encontró una carta. No tenía remitente ni dirección, solo un pedazo de papel doblado en su interior. La letra, una caligrafía elegante y fina, no era la de Lucía, ni la de ningún conocido. El mensaje era simple, la promesa fue sellada. Ricardo se quedó helado, sus manos temblaban mientras leía la frase una y otra vez. Nadie sabía de la promesa, nadie excepto él, y Julián arrugó la nota, sintiendo el pánico instalarse en su pecho. Los incidentes se volvieron más frecuentes. Un día, al entrar en su coche, encontró una flor roja sobre el asiento. Otro, la figura de una mujer de cabello largo y negro en la acera de enfrente, que desaparecía cuando la miraba de frente. La salud mental de Ricardo se deterioró rápidamente. Se volvió irritable, paranoico, y su relación con Lucía comenzó a desmoronarse. Él pasaba las noches en vela, recorriendo la mansión con una sensación de terror que no podía explicar. Lucía, cansada de su comportamiento errático, le dio un ultimátum: o buscaba ayuda profesional o se cancelaba el compromiso. Ricardo, desesperado y humillado, decidió enfrentar la fuente de su tormento. Creyó que si regresaba a Veracruz y se enfrentaba al fantasma de sus actos, la pesadilla terminaría. Dejó a Lucía con la excusa de un viaje de negocios y regresó al puerto que lo vio nacer, pero no a la fonda. Se dirigió al muelle, el lugar donde su vida de marinero había empezado. Alquiló un pequeño bote de pesca, pensando que el mar, su antiguo hogar, le daría las respuestas que buscaba. Se adentró en el océano, esperando encontrar la paz. Pero al poco tiempo de dejar el puerto, la niebla, una niebla densa y fría, se cernió sobre él. Era la misma bruma fantasmal que había envuelto el puerto la noche en que Julia desapareció. Sintió un escalofrío en la nuca. El aire se volvió pesado, y el olor a sal y a muerte le inundó los sentidos. El motor de su bote comenzó a fallar, y el ruido rítmico de un lamento lejano le erizó la piel. De repente, una figura apareció en la distancia, de pie sobre el agua. No era una ilusión. Era una mujer, de cabello largo y negro, con un vestido rojo que parecía brillar con una luz propia. Era Julia. No tenía el rostro pálido y triste que recordaba, sino una expresión de dolor y rabia que le heló la sangre. Ella no lo miró a los ojos, miró a la distancia, hacia el puerto de Tampico, y luego, lentamente, levantó la mano y señaló al mar. Al mismo tiempo, el viento ululó con furia, y una tormenta que no existía en el pronóstico del tiempo, se desató sobre su barco. Las olas, con la fuerza de un monstruo, comenzaron a golpear su embarcación. Ricardo, aterrado, intentó arrancar el motor, pero no funcionaba. Las olas lo levantaban y lo tiraban, y en el centro de la tormenta, la figura de la dama del vestido rojo se mantenía inmóvil, observándolo. Ricardo, a punto de zozobrar, se dio cuenta de la terrible verdad. Julia no había regresado por venganza, sino para reclamar lo que era suyo. Él le había prometido una casa a orillas del mar en Tampico, y ahora Julia, con el poder de su corazón roto, se aseguraría de que su promesa se cumpliera, incluso si eso significaba arrastrarlo a las profundidades de un mar que había jurado amar. Ricardo estaba atrapado, a merced del viento, las olas y el fantasma de la mujer que había traicionado. La tormenta se desató con una furia antinatural, un torbellino de viento, lluvia y sal que golpeaba el pequeño bote de Ricardo con la fuerza de un puño vengativo. Las olas gigantescas y oscuras parecían manos que intentaban atraparlo, y en la cima de una de ellas, la silueta de la dama del vestido rojo se mantenía de pie, inamovible, su figura brillando con un resplandor rojizo en medio de la neblina. Ricardo gritó de terror, su voz ahogada por el rugido del mar. El motor del bote, ya en Cerfebe, estaba mudo, y la embarcación, ahora una cáscara de nuez a la deriva, se balanceaba de un lado a otro, a punto de zozobrar. Justo cuando una ola monstruosa se cernía sobre él, una mano lo agarró por el cuello de su camisa. Era Pedro, un viejo pescador de la zona, cuyo bote, más grande y robusto, se había acercado a la zona de la tormenta. Pedro, con la cara curtida por el sol y los ojos llenos de sabiduría, lo miró fijamente. No hizo preguntas, en solo lo subió a su embarcación. La tormenta, tan súbita como había aparecido, se disipó. La neblina se desvaneció,
y el mar se volvió a calmar, pero un frío antinatural y un olor a humedad se quedaron adheridos a la piel de Ricardo, como una segunda piel. En el viaje de regreso a la orilla, Pedro no habló, solo miraba a Ricardo, con una mirada de profunda compasión y miedo. Cuando llegaron al puerto, lo ayudó a salir de la embarcación y lo acompañó hasta su coche. En el camino, Ricardo, temblando, le preguntó qué había pasado. Pedro suspiró, su rostro lleno de pena. La dama del vestido rojo susurró: mi abuelo me contó su historia. Dicen que es un alma en pena, la de una mujer que fue traicionada en el amor y que se quitó la vida en el mar. Y ahora su espíritu se ha fusionado con el mar y busca a su traidor para reclamarlo. Ricardo, con el corazón en la garganta, sintió que el mundo se le venía encima. No era una fantasía. El fantasma de Julia era real. Regresó a su mansión en Tampico, pero ya no era su hogar. Ahora era una jaula de oro, un lugar donde el lujo y la comodidad se habían vuelto un castigo. Intentó hablar con Lucía, de nuevo. Le contó lo que había pasado en el mar, la tormenta, la figura del vestido rojo. Lucía, una mujer pragmática y racional, lo escuchó con una paciencia que Ricardo no merecía. Pero al final de la historia, lo miró con los ojos llenos de pena. Le dijo que necesitaba ayuda profesional, que el estrés lo estaba afectando. Le rogó que viera a un médico, pero Ricardo, en su desesperación, le dijo que su mal no era de la mente sino del alma. Lucía, al ver que no podía convencerlo, le dio un ultimátum: o buscaba ayuda, o ella se iría. La negación de Lucía empujó a Ricardo al abismo de la desesperación. Se sintió más solo que nunca. Las visiones se volvieron más frecuentes. El destello del vestido rojo en los espejos. La sensación de que alguien lo miraba desde las ventanas de su mansión. Una noche, mientras dormía, se despertó sintiendo un frío húmedo que le llegó hasta los huesos. Abrió los ojos y vio una figura, la de una mujer con el cabello largo y negro, parada a los pies de su cama. Llevaba el vestido rojo, no tenía rostro. Su figura era una mancha borrosa, pero Ricardo sentía que lo miraba con odio. La figura levantó una mano y señaló la puerta de su habitación, invitándolo a seguirla. Ricardo gritó, pero la voz se le atascó en la garganta. La figura desapareció en el aire, pero el olor a sal y a humedad se quedó en su habitación. Ricardo, al borde de la locura, decidió que los médicos no eran la solución. Necesitaba a alguien que entendiera lo que le estaba pasando. Se puso en contacto con un profesor de la universidad local, Hombre Q. Según los rumores, conocía a alguien que sabía de estas cosas. Lo llevaron a una casa en una colonia antigua, una casa llena de amuletos y de incienso. Allí conoció a doña Emilia, una mujer de unos 70 años, con los ojos llenos de sabiduría y la mirada penetrante. Ricardo le contó su historia. Doña Emilia lo escuchó con una paciencia que lo hizo sentir vulnerable. Al final de su relato, la mujer le dijo que no estaba loco, que lo que le estaba pasando era real. Doña Emilia le explicó que el espíritu de Julia no era un fantasma común. Su alma, al haber muerto en un acto de desesperación por una promesa rota, se había fusionado con el mar y con la propia promesa. El vestido rojo no era solo un símbolo portal. La figura que él veía no era solo una visión, era la manifestación física de su traición. Julia, le dijo, se había convertido en un guardián vengativo, un ser que no busca asustar, sino castigar. Julia no quería su perdón. Ella quería que su promesa se cumpliera, incluso si eso significaba llevar a Ricardo a un mundo donde pudieran estar juntos para siempre. Un mundo que no era de este plano. La casa que le había prometido no era una mansión en Tampico, era una tumba submarina, y el mar, el lugar de su traición, sería el lugar de su castigo. Doña Emilia le dijo que solo había una forma de liberarse de la maldición. Tenía que regresar a Veracruz, al baluarte de Santiago, el lugar de su última cita con Julia. Le dijo que tenía que encontrar el lugar exacto, y que en la noche, con la neblina, debía gritar su nombre, pedir perdón y ofrecerle un objeto que simbolizara su amor y su arrepentimiento. Ricardo, con el alma en un puño, se dio cuenta de que no tenía más opciones. La única forma de salvarse era enfrentarse al fantasma de su pasado. Regresó a su mansión, empacó una maleta y se despidió de Lucía. Ella, con lágrimas en los ojos, le dijo que lo esperaría, pero él, con la voz quebrada, le dijo que no lo hiciera. Abordó un autobús esa misma noche, con la dirección de Veracruz. Miró por la ventana, viendo cómo las luces de Tampico se alejaban. Sabía que se dirigía a un lugar de peligro, a un lugar de castigo. En su mente, la figura de la dama del vestido rojo lo esperaba.
con una sonrisa triste y macabra, en la costa de Veracruz. El alorasal, humedad y lamento que había perseguido a Ricardo desde Tampico, se hizo más denso y pesado en el aire de Veracruz. Había regresado al puerto con el alma en un puño homebrew. En cuestión de semanas, había perdido su riqueza, su prometida y su cordura. La ciudad, que en otro tiempo había sido su hogar, ahora se sentía como un espectro de su pasado. Los callejones del centro histórico, la brisa del malecón, el sonido de los barcos en el muelle, todo le hablaba de Julián. En su desesperación, buscó la fonda donde Julia trabajaba, pero en su lugar, encontró un restaurante moderno. Los dueños, una joven pareja, no sabían nada de una fonda de marineros ni de una mujer llamada Julia Vasco, su casa. Pero en su lugar encontró un edificio de apartamentos. El pasado, el lugar donde su amor floreció, se había desvanecido. No había rastros de Julia, excepto en su mente y en las visiones de la dama del vestido rojo que lo acosaban. El espíritu de Julia, ahora que Ricardo había regresado a su dominio, no se ocultaba. La veía en los reflejos de las ventanas de los coches, en los charcos de agua de la calle. Su figura, borrosa y distante, lo seguía a todas partes, como un perro fiel que lo guiaba a su destino. Ella no parecía enojada, solo triste, con una pena tan profunda que Ricardo sintió su propio corazón romperse en su pecho. El fantasma no lo asustaba, lo atormentaba con la culpa, con el recuerdo de la promesa rota. Ricardo, siguiendo las instrucciones de doña Emilia, se dirigió al baluarte de Santiago. El lugar, un fuerte antiguo de piedra, estaba en silencio. Se sentó en la misma banca donde se había sentado con Julia en su última cita. En sus manos, sostenía una pequeña caja de madera. Dentro, un anillo de oro, un anillo que había comprado para Julia, pero que nunca le había entregado. El anillo, la promesa de una vida juntos, era ahora el símbolo de su traición. Esperó. Y mientras esperaba, la niebla, una niebla fría y densa, se cernió sobre el baluarte, envolviendo todo en una oscuridad opresiva. Era la misma niebla que había envuelto el puerto la noche en que Julia desapareció. La voz de doña Emilia, la voz de la sabiduría ancestral, resonó en su mente. Tienes que confesar tu pecado, tienes que pedir perdón y tienes que ofrecerle el objeto. Si tu arrepentimiento es sincero, ella se irá. Ricardo, con la voz temblorosa, se levantó, cerró los ojos y con el corazón en la garganta, comenzó a hablar. Julia, mi amor, te traicioné, te dejé por ambición, por cobardía, te prometí el paraíso y te di el infierno. Te lo juro, Julia, que en mi corazón nunca dejé de amarte. Mi amor por ti es más fuerte que cualquier otra cosa en mi vida. Por favor, perdóname. Al decir la última palabra, una lágrima se deslizó por su mejilla. El aire se volvió más frío y un susurro, el susurro del lamento de Julia, resonó en sus oídos. Abrió los ojos. La figura de la dama del vestido rojo estaba frente a él, a centímetros de su rostro. Era Julia, no una figura borrosa, sino Julia, con su hermoso rostro, con sus ojos llenos de tristeza, y el vestido rojo, que ahora parecía brillar con un resplandor propio. Julia levantó la mano. Su mano, que se sentía fría y fantasmal, tocó la de él. Tomó la caja de madera de su mano, la abrió, y con sus dedos largos y delgados, sacó el anillo. Con una sonrisa triste, se puso el anillo en su dedo. Te perdono, Ricardo, susurró su voz, una voz que no venía de su boca sino de su alma. Ahora, la promesa se ha cumplido. Ricardo sintió que un peso de años se le quitaba de encima. Se sintió en paz, sintió que la maldición había terminado. El fantasma de Julia se desvaneció y la niebla se disipó. El faro de Veracruz, que había estado oscuro, encendió su luz. Ricardo se dio cuenta de que lo había logrado. Se había liberado. Pero la paz fue efímera. Ricardo sintió un escalofrío. Miró a su alrededor. No había nadie, pero en la neblina vio un destello, otro destello. Las figuras de las personas que habían sido víctimas de la maldición de Julia comenzaron a aparecer. Hombres con ojos vacíos, mujeres con vestidos rotos, sus rostros un grito mudo de desesperación. Eran las almas que Julia se había llevado. El baluarte no era solo un lugar de perdón, sino un lugar de castigo. Julia no había borrado la maldición, la había sellado, y ahora él, Ricardo, era su nuevo guardián. Su perdón no era una liberación castigo. Su alma estaba atada a la de Julián y a las almas de los que se habían perdido en el mar y a los que se perderían. Ricardo se dio cuenta, con un horror indescriptible, de que él ya no era Ricardo. Era el guardián de una tumba, y el mar, con su brisa salada y sus olas lamentosas,
sería su tumba. La brisa del mar en Veracruz, que alguna vez le había parecido una caricia, ahora se sentía como una condena para Ricardo. Su confesión en el baluarte de Santiago no había sido un acto de liberación, sino una aceptación tácita de su destino. El perdón de Julia no lo había liberado, lo había atado. Su alma, en lugar de ascender, se había anclado a la de ella, y su vida, que parecía haberle sido devuelta, se había convertido en una prisión eterna. Ricardo, el marinero que había navegado el mundo, estaba ahora confinado a unas pocas cuadras del puerto. Su nueva realidad era una pesadilla silenciosa. Ya no veía a los fantasmas como figuras borrosas, ahora eran sus únicos compañeros. Al caminar por el malecón, veía a los hombres y mujeres que Julia se había llevado. Eran almas vacías, con la mirada perdida en el mar. Algunos llevaban ropa de épocas pasadas, otros lucían como si hubieran muerto ayer. No hablaban, solo se movían en silencio, atormentados por sus propias promesas rotas. Ricardo podía sentirlos, podía sentir su dolor y su soledad, y sabía que ahora era uno de ellos. La figura de Julia, la dama del vestido rojo, ya no lo acosaba. Sei la aparisa, pero con un propósito diferente. Era su guía, su carcelera. Una noche, mientras Ricardo contemplaba el faro, ella se materializó a su lado. Su figura no era etérea, era casi sólida. Le tocó el hombro con una mano fría, y con una voz que era como el susurro de la arena en la playa, le dijo: el amor es una promesa sagrada. Te la rompes. Y mi dolor, al no poder ascender, se convirtió en una maldición. No solo para ti, sino para el puerto, para todos los que traicionan un amor. Ricardo, con un nudo en la garganta, la escuchó. Ahora somos guardianes. Somos el faro de aquellos que prometen y no cumplen. Tu perdón no fue mi liberación, fue tu aceptación de tu destino. Eres mi guardián. Ricardo intentó huir, intentó subirse a un taxi, a un autobús, pero cada vez que intentaba salir de los límites invisibles de su prisión, un dolor agudo le recorría el cuerpo, un dolor que parecía venir de las profundidades del mar. Se dio cuenta de que estaba atado a Julia, atado a su dolor y atado al baluarte de Santiago. En lugar de su traición, los días se convirtieron en semanas. Ricardo no comía, no bebía. Su cuerpo, sin alma, se mantenía en pie solo por la fuerza de la maldición. Sus ojos, antes llenos de vida, se volvieron vacíos, como los de las almas que lo acompañaban. Él, que había sido un hombre lleno de sueños, se había convertido en una sombra en el puerto de Veracruz. Una tarde de niebla, mientras Ricardo se encontraba en la orilla del mar, vio a un joven caminar por el malecón, un turista con la mirada perdida y el celular en la mano. El joven, de unos 20 años, se detuvo en el baluarte de Santiago. Ricardo sintió un escalofrío, la misma sensación que él había sentido en Tampico. Una advertencia, una trampa. El joven se sentó en la misma banca, donde Ricardo se había sentado con Julia, abrió su teléfono y le envió un mensaje a una mujer. Ricardo, con un dolor en el pecho, supo lo que sucedía. El joven había traicionado a su pareja, había prometido un futuro que no cumplirían. Él era el siguiente. Ricardo sintió la presencia de Julia detrás de él. Su voz le susurró al oído: no es su turno, mi guardián. No puedes interferir y la promesa es la maldición. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Debía dejar que el joven cayera en la misma trampa que él? ¿Debía dejar que su alma fuera robada y atada a la maldición? La culpa de sus acciones, la culpa de su traición, le pesaba como una piedra en el alma. El joven, absorto en su teléfono, no se dio cuenta de la niebla que se cernía sobre el baluarte, una niebla fría y densa, idéntica a la que Ricardo había experimentado. Las figuras de las almas en pena se materializaron, moviéndose alrededor del joven, como un coro silencioso que lo invitaba a su destino. La figura de la dama del vestido rojo se acercó lentamente, con una sonrisa triste. El momento de la verdad había llegado. Ricardo, con el corazón roto y el alma en un puño, tomó una decisión. No iba a permitir que otro hombre sufriera el mismo destino. Con un grito que no era de terror, sino de desesperación, corrió hacia el joven. La figura de Julia lo miró con furia. «¡No!», susurró. «¡No rompas la cadena!». Ricardo, ignorando sus palabras, le gritó al joven: «¡Corre! ¡Huye! No te quedes aquí. El mar te robará el alma. Te quedarás aquí para siempre». El joven, aterrado, levantó la mirada de su teléfono. Vio la figura de Ricardo, un ser pálido y translúcido que le gritaba:
vio el horror en los ojos de Ricardo. El joven, sin dudarlo, corrió. Corrió tan rápido como pudo, dejando atrás el baluarte de Santiago y la niebla. Ricardo, en su acto de desobediencia, sintió un dolor insoportable, un dolor que lo hizo gritar. El fantasma de Julia lo miró con furia. Sus ojos se volvieron de un rojo intenso. Ricardo, en su grito, se desintegró. Su cuerpo, que era solo una sombra, se convirtió en polvo. Su alma, libre del castigo de Julia, se fundió con el aire de Veracruz. Hoy en día, la leyenda de la dama del vestido rojo sigue viva en Veracruz. Los locales advierten a los turistas sobre el baluarte de Santiago, el lugar de las promesas rotas. Pero hay una nueva historia, una que se cuenta en voz baja. La historia de un hombre que, en un acto de amor y arrepentimiento, se sacrificó para romper la maldición. En las noches de niebla, si te atreves a visitar el baluarte, no escucharás el lamento de una mujer, sino el susurro de un hombre en el viento ano. Prometas lo que no puedas cumplir. No dejes que el amor se convierta en una maldición. Ricardo, el marinero que no cumplió su promesa, se convirtió en un guardián de un tipo diferente, el guardián de las almas perdidas, un protector del amor verdadero. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir creando más contenido como este.